Transformando Paradigmas, podcast que se sumerge en el mundo del autoconocimiento, cuestionando las percepciones convencionales y explorando nuevos puntos de vista. En cada episodio, Andrea y Janet te invitan a profundas reflexiones que inspiran tu transformación personal. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos todos a Cambiando Paradigmas. Andrea Suárez de Quinta Esencia y yo, Janet Saldo de Resonando con Janet Saldo, traemos este nuevo producto para ti, para que le entres a esta mente disruptiva de cuestionar todo a tu alrededor, para que te abras a nuevas posibilidades. Comenzamos con este primer episodio, André. Ay, así es, estoy muy emocionada, mi Janet. Quiero darles la bienvenida a este primer episodio que tenemos en nuestro podcast Transformando Paradigmas. Aquí vamos a compartir experiencias hoy que nos han sucedido tanto a Janet como a mí, Andrea, y que nos han permitido generar un significado de ser mujer. Nosotros con ese significado tal vez les vamos a contar experiencias que nos han nutrido, que nos han permitido aceptar ese concepto o ese significado, o incluso que nos hemos dado cuenta que eso que creíamos que era ser mujer nos ha llevado por esas decisiones a un lugar incómodo. Entonces queremos que cambien sus puntos de vista, que vean nuestras experiencias como un punto en donde ustedes también se puedan cuestionar, se puedan ver reflejadas, incluso para que se inspiren a ir realmente al lugar en donde ustedes aman y quieren estar. Así que súper bienvenidos. Y bueno, este proyecto tan especial nace de nuestros desayunos. Cada Así es. mañana, cuando nos reuníamos para platicar de nuestras terapias o de algún tema que fuéramos a dar en común, como las masterclass el año pasado o el taller Sembrando Coherencia desde el Corazón, pues siempre nos poníamos a platicar y decíamos, es que esto se tiene que decir y Es ya lo la vamos a charla de la mañana, charla de la mañana. Así intercambio. exacto. Y entonces, la idea es que por favor nos dejen sus comentarios. Si hay algún tema que dicen, esto sería interesante que lo desmembremos, que veamos diferentes aspectos de esto en concreto, déjenoslos en los comentarios, compartan este podcast y guárdenlo si es de utilidad. Vamos a empezar hoy y el tema lo elegimos porque marzo es el mes de la mujer. Cuando decidimos el tema y decidimos hablar de las mujeres, nos fuimos a indagar qué significa ser mujer, ¿no? Porque de inmediato fue ok, se celebra un mes, el Día de la Mujer, y hacen marchas, hacen carreras, hacen muchas cosas. Pero ¿qué significa ser mujer en este momento? Encontré una frase del filósofo griego Platón que dice, la libertad consiste en ser dueños de nuestra propia vida. Y eso, André, no sé si tú coincidas, lo vamos a lograr únicamente si reconocemos lo que realmente nos pertenece. Y esto quiere decir que eliminemos, dejemos de lado creencias de otras personas, de nuestro clan, de nuestra sociedad, de la religión, de quien gusten y manden. De Es acuerdo. correcto. Y desde ahí vamos a ir el día de hoy abordando qué significa ser mujer para cada una y venos compartiendo qué significa para ti ser mujer. André, ¿a ti qué ha significado ser mujer hasta este momento? Bueno, hay varias cosas que empezamos a pensar cuando nos hicimos esta pregunta, tanto para Janet como para mí. Y para mí ha significado, primero, entender desde niña qué era ser mujer, o sea, es como un aprendizaje, no es que hoy tengamos una definición de diccionario, por así decirlo, en la que digamos, ser mujer significa tal cosa, como le decían a uno cuando pequeña, ser mujer significa dulzura, como una flor, y bueno, hacían unas comparaciones y tenían todo un significado. Creo que a medida que vamos transitando desde la niña hasta hoy, esta mujer que está aquí, ese concepto ha ido transformándose porque no sé si te pasó como a mí que de niña
uno en la experiencia del estar con otras niñas, por ejemplo, en mi caso fue desde un colegio de solo niñas, había unos conceptos tal vez como muy sesgados de lo que debería ser una niña. Y además que yo estudié, por ejemplo, en un colegio de monjas, de religiosas. Entonces, había unos conceptos como muy estrictos de, incluso desde el vestir. Entonces, la niña significaba la que se vestía recatada, la que no dejaba ver más arriba de su rodilla, la falda no podía ir más arriba de la rodilla. Significaba que uno no podía hacer cosas o ese tipo de acciones, por ejemplo, como treparse y que la falda se le volteara porque se trepó en un pasamanos y quedó de cabeza, pues eso era como un poco mal visto. Y creo que desde ahí empezó a configurarse ese significado de ser mujer. Entonces a mí, por ejemplo, me decían en el colegio eso, tienes que ser recatada, tienes que hablar bien, tienes que estar todo el tiempo como arreglada, peinada, ¿sí? Desde mi casa recibía otro tipo de información un poco más libre, tal vez, un poco más disfruta, escoge, pero pues la mayoría del tiempo la pasé en el colegio, entonces eso sí marcó como, como que había unas reglas estrictas de ser mujer y compararse con los niños era algo de somos diferentes, o sea, no podemos ser iguales, no nos podemos tratar igual, no podemos expresarnos igual y eso marcó unas diferencias que yo creo que más adelante las empecé como a derrumbar, pero en general significaba eso como muy tranquila, muy quietica, muy bonita, siempre bien arreglada, juiciosita, algo así. Para ti, Dices ahorita el tema de la comparación, y sí, sí es que en algún punto, no, pues acá pasa eso, que empiezas a cuestionar, y cuando hablamos de qué significa ser mujer, ese es el rol, ¿eh? Porque hoy hay tantas formas tan diversas de pensar, personas que no se sienten en su cuerpo de hombre, por ejemplo, en su cuerpo de mujer, pero bueno, que el rol como tal, lo que sí está permitido, lo que no está permitido, y yo te platicaba, André, o que cuando empecé a preparar mi material para este primer podcast, me acordé tanto de mi papá que yo era muy chica, no sé, tendría yo 6 años, soy 3 años más grande que mi hermano, y mi papá ya hacía mucho énfasis en, es que a ti no te puedo tratar igual que a tu hermano, porque con él jugaba rudo o jugaba a tirarse al piso lo colgaba y le hacía marometas en el aire. Y yo decía, yo, no, es que a ti no te puedo tratar igual porque tú eres una niña. Y yo, ¿no? Y empiezas a tener ese tipo de, pues yo le llamo como diferencias como, marginación, sí, como una especie de marginación, porque empiezas a cuestionar tus deseos, lo que piensas, lo que sucede afuera, ves mujeres que sí juegan así, sucede y se lleva. Entonces se empieza a volver todo algo tan complejo en la vida adolescente, por ejemplo, sí. difícil, en la adolescencia, y entonces es, ¿qué soy, no? Y a mí me pasó que, aparte, aquí en México, me imagino que es algo muy de Latinoamérica, me acuerdo que hasta había un chiste, que decían, si las mujeres buscan al hombre, son putas. Si no reciben al hombre, el hombre la busca y no quiere, es una apretada. Si la mujer toma una cerveza, es una borracha. Si no quiere salir, es una aburrida. Y entonces yo veía y yo decía, ¿y entonces qué se supone que debe de ser una mujer? Claro. ¿No? Y a mí sí me ha tomado muchos años el ir encontrando que al final ser mujer es lo que hoy yo decido ser. El rol como yo lo quiera llevar, porque no hay un límite. Mira, Una mujer que y se sienta cómoda en un lugar y otra en otro. Janet, no sé si a ti te pasaba, como a mí, que en la infancia y en la adolescencia para mí fueron como momentos cruciales en donde de alguna manera quise probar un poco cómo se sentía la energía desde lo masculino. Aún creo que hoy uno, como por lineamientos, intenta ir hacia allá, por todo eso que le dicen, debe ser
esto y lo otro, y también la que lidera, y también la mamá, y bueno. Pero en ese momento a mí me pasó. Por ejemplo, cuando era pequeña, mi mamá sufría mucho porque yo le decía que yo quería ser niño, que me pusiera pantalones, y ella no, pero como así, los vestiditos que te escogí, bueno, sufrió mucho, pero yo intentaba hacer, o sea, no era un tema consciente porque a mí no era que me prohibían ser niña, pero fíjate que probé o intenté vestirme desde ahí, me ponía pantalones, a mí me encantaban los carritos, yo creo que por eso fue como, porque los niños juegan con carritos y a mí me regalas muñecas. ¿Mm? ¿Qué pasaba eso? No, yo no quiero muñecas, yo quiero carritos, yo pedía pistas de carros, me Wow. encantaban los carros de O sea, te policía. salías de la línea, del límite que establecido para la mujer. Qué chistoso. Mira, y afortunadamente, pues digamos, mi mamá sufría, pero mi papá no. Mi papá me regalaba los carros, me regalaba como los juguetes que estaban relacionados con niños y me dejaba un poco como vivir esa experiencia. No sé si a ti te Y que pasó. fíjate que es bien chistoso porque no quiere decir así absolutamente nada, solo que eres una niña que le gusta jugar con carritos y usar pantalón. Y me viene a la memoria la película esta de Valiente de Disney, que tiene a la hermosísima Mérida, que ella lo que le gusta es el arco y salirse a correr con su caballo, y no por eso es menos femenina, ¿no? Claro, y no por eso, pues digamos, un poco entendiendo, mi mamá creía que quería ser un niño de verdad. No, yo lo que quería era experimentar con esos objetos o ese tipo de ropa que estaba asociada seguramente a una energía más masculina, pero no era que yo quisiera ser niño, ¿sí? Fíjate que no, así no lo llegué a vivir, pero sí en algún momento Ajá, me llegué a cuestionar o llegaba a sentir durante la vida, y esto es algo que ya está, pues ahora ya de adulta con ustedes, lo he aprendido, mis diferentes maestros, que es el tema de la energía femenina y la energía masculina, ¿no? Entonces, cuando yo me divorcio, pues mi hijo era muy chiquito. ajá. Luego tengo otra relación y mi hija, pues me divorcio y es muy chiquita. Y me toca entonces convertirme en proveedora del hogar. Y me tengo que ir hacia esa energía masculina porque tenía yo que resolver. Ya no Claro. esa mamá que se queda en casa, preparar la comida, peinarlos y llevarlos a la escuela. No, tenía que proveer todo. Y desde ese lugar sí llegué a experimentar esa sensación de, para ellos es más cómodo todos. Y entonces me acuerdo que tenía un grupo de amigos que eran puros hombres, que los viernes eran viernes de ir a comer ceviche y tomar una cerveza. Obvio no se tomaban una cerveza, tomaban varias cervezas y hablaban de trabajo, hablaban de muchas cosas, no hablaban de mujeres, hablaban de los hombres, sus pláticas son diferentes. Y yo me empecé a unir a esos viernes y yo lo decía así, ya me lo gané, ya llevé el dinero para mi casa, ya trabajé, ya cumplí, yo me voy ya me lo merezco, ¿no? Y era una posición muy masculina. Sí, sí, Al sí. final, no pasa nada si está uno cómodo ahí. El punto es que exactamente no terminas de encontrar ese lugar que es tu lugar como mujer, ¿no? Y a mí lo que sí me llamó mucho la atención es que no había yo hecho consciente hasta que estábamos preparando esto, cuando me meto yo a buscar en internet el cómo es una mujer ideal, y empiezo a ver tantos artículos en los que hablan de cómo deben de comportarse, cómo deben hablar, que si se deben reír, que si no se deben reír, que si deben de cuidar la forma de vestir, que si son exitosas, que si no lo son. Y ahí sí, para que veas, mucho tiempo dediqué de mi vida en mi juventud, en mi adolescencia y Tu como energía. de mi energía a querer encontrar cómo era la mujer perfecta para que yo pudiera tener ese rol o esa historia de mujer perfecta en mi vida, que era que el esposo y la esposa, los hijitos y todo bonito, ¿no? Y es que han romantizado tanto el papel de la Mira, mujer, la familia, la maternidad, que luego ya cuando estás ya en la vida, te choca y cuesta mucho trabajo y te complica ejercer tu papel de mujer. sí, sí, como que
Bueno, igual las mismas, digamos que la misma experiencia de vida te va ayudando a configurar esa idea de ser mujer, pero muchas veces te, te estrellas, por así decirlo, para a poder aprender dónde es que está tu lugar, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, ¿a ti te pasó que te pusiste en algún momento rebelde hacia esa idea de ser mujer? O sea, hiciste algo que no era siguiendo ese parámetro y que tú dijeras, quiero experimentar qué se siente pararme conscientemente desde una energía más masculina, ¿o Que no? yo lo tenga consciente, no. Te digo, yo ¿No? creo que serían esos papeles de yo ya me lo gané, de yo, o tal vez esa parte de, sí, sí lo viví, te voy a decir cómo. Fíjate A ver, que a ver. hubo un momento en la vida que yo me enojaba muchísimo, me decía mi hijo, mamá, llévame, vamos a la fiesta del kinder, y yo le decía, yo no voy a ir con esas señoras que solo saben hablar de tomates y cebollas. Imagínate qué Qué plante, ¿no? Que, y yo decía, porque yo sí trabajo, porque yo estaba tan enojada de que yo sentía que me habían aventado para afuera para asumir toda la responsabilidad de mi casa. Y entonces creo que es cuando sí me empiezo a querer decir, quiero explorar el mundo desde esa energía masculina. ¿Y Sí. cómo haciéndolo? Viviendo esas libertades que ellos tenían. Ay, pues Y enseñando a las mujeres que yo, según creía, seguían en un prototipo tradicional de la mujer está callada, sentada. De hecho, ahorita que lo comentas, creo que es parte de los temas que nos llevan a las mujeres en esta búsqueda a complicarnos al momento de vincularnos con un hombre, porque ni siquiera nos vinculamos yo, la mujer, sino las 25,000 máscaras que me he puesto de lo que según debe ser una mujer para que él se quede conmigo. Y nos vamos desfigurando o desdibujando, dicen por ahí. sí, fíjate que eso que decías tú a mí también me pasó un poco. A mí, yo lo viví desde en la adolescencia. En la adolescencia, digamos, en este momento en el que uno empieza a ver a los hombres o a los niños de una manera diferente, ¿sí? Ya empiezan como, ay, que los noviazgos, que de pronto que un besito, bueno, ese tipo como de vínculos que ya yo conscientemente sentía que había una diferencia entre hombres y mujeres en que las mujeres siempre tenían que esperar un poco a ser conquistadas, o sea, como, ay, que quieres Ah, salir tú a bailar conmigo, tú quieres empezar a salir conmigo, digamos, había que esperar un poco, ¿no? A que el hombre hiciera ese primer movimiento. Incluso yo veía que mis amigos, o sea, se empezó a generar como un grupo en donde yo era como una niña dentro de muchos hombres. Entonces estos hombres eran como que yo los veía y todo el tiempo, hoy estaban con una chica y después le daban besitos a otra. No nada más allá de eso. En mi época no se veía un tema como así, o yo no lo vivía así como de ahorita, ¿no? cambiar pareja y el tema sexual así como tan abierto, no, pero sí era hasta llegar al besito, entonces le daban aquí, aquí, ahora, hoy le cogían la mano a esta, hoy le cogían la mano a la otra, entonces uno era como, pero porque ellos sí pueden y nosotras no, o sea, las mujeres, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Y fíjate que a mí me llegó una época en la que duré como 2 años ya casi saliendo del colegio, donde yo dije, pues no, ellos no toman mis decisiones, yo también puedo tomar mis decisiones. Entonces yo iba a una fiesta, veía a un chico que me parecía atractivo, yo sin problema entablaba una conversación, le pedía que bailáramos, de pronto llegábamos a un besito y ya después me desaparecía y siguiente, o sea, fíjate que yo sentí que tenía que adoptar o rebelarme contra eso que estaba establecido y obviamente desde allí también encontré un poco situaciones difíciles, o sea, como que me enfrenté también a posiciones en las que no creía que uno pudiera llegar, por ejemplo, peligrosas incluso, ¿sí? Claro. De salir con un X y que te llevara a un lugar que no tienes ni idea en un carro y que te hubiera podido pasar 10.000 cosas, ¿sí?
obviamente, claro, uno aprende desde ahí, pero también era una necesidad como de encontrar ese lugar en el que yo podía también tomar decisiones, no esperar a que otro tomara decisiones de si me quería elegir o no para tener alguna relación Y o no. ahorita que tocas ese tema de elegir, fíjate que, o sea, hablando, recuerden que estamos poniendo en la mesa diferentes creencias con Ujú. las que nosotras crecimos. ¿Cuáles son con las que tú has crecido? El tema es observarlas para disolverlas, literal. Y a Claro. partir de ahí decidir quién quieres ser tú como mujer. Yo me acuerdo tanto que mi mamá y en mi entorno hablaban de que la mujer tenía que tener ciertos rasgos para ser elegida por un hombre. Y esos pensamientos aparte cómo se sentían tan incómodos, hoy que lo pienso, tan incómodos y que promovían una inseguridad tan triste, porque era él, si él ve que tú le gustas, va a aprovechar. Si él se da cuenta que tú lo quieres mucho, te puede utilizar. Si tú le hablas antes que él te hable, va a ver que tú estás interesada o urgida. Si tú das el primer paso, van a pensar, y entonces dices, ¿qué puedo hacer como mujer? Claro, ¿dónde ¿Cuáles son estoy? mis libertades? Y estamos llevándolo a dos esferas muy específicas, la parte familiar, la parte pareja. ¿Y qué pasa afuera cuando ya entramos además a un mundo laboral? Porque a nosotras nos toca todavía esta transición de las mujeres que estaban en casa, ya nos toca a las que aparte salimos a trabajar. Y en el mundo profesional también es todo un tema el aprender a cobrar, el decirle a tu jefe, oye, ya tengo 2 años aquí, me corresponde, ¿me puedes subir mi sueldo? De acuerdo. Cumplo igual que, y no lo podemos hacer porque esas creencias que tenemos nos siguen limitando mucho y nos siguen literal siendo como cadenas en nuestros pies. De acuerdo, de acuerdo. Y fíjate que yo quería preguntarte, cuando empezabas a vivir todas estas experiencias de, claro, la vida de alguna manera le va enseñando a uno a través de esas experiencias y lo pone en esas experiencias para poder como configurarse como mujer o como persona. ¿En alguna circunstancia sentiste que, que conscientemente decidiste decir, no, no puedo seguir parándome en esta energía, tengo que empezar como a cambiar de alguna manera, a tomar otra posición para mi propio bien, para que sentirme Fíjate, más alineada? sí, y no es comercial, ¿eh? Es real. Cuando me haces mi carta astral, cuando empiezo a conocer mis energías, desde Sí, dónde estaba parada, qué era lo que tenía yo que integrar, y me hizo tanto sentido que dije, ya necesito salir de esta energía, venirme a esta, y aparte, el, yo creo que el tener, el abrirnos a escuchar diferentes puntos de vista a los que tradicionalmente escuchamos, nos va a venir a enriquecer. El ponerte a escuchar un discurso distinto al que siempre oyes en tu casa o con tus amigas, nos abre completamente la mente y el corazón. Entonces, creo que a mí el punto ha sido también eso, sentarme y abrir, escuchar a otras mujeres que hoy no es no la lamentación, ujú. de, no, claro, pues es que los hombres todos son iguales, unos mentirosos, o, ¿sabes? Esos discursos que más allá, y yo respeto cada quien su punto de vista, de momento tienes que alzar un poco la vista y ver un poquito más de aquel lado para que puedas limpiar el camino y te salgas de ahí. Pero fíjate que es un poco, claro, cuando uno se sienta a hablar con las amigas, ¿no? Entonces, a veces espera que genere ese tipo de reacciones de, ay, sí, a mí me ha pasado y como que todas entremos en una energía
la queja, lo que no está bien, cómo debió haber hecho o no hecho el otro, ¿sí? Pero cuando uno se pasa, para en esa energía no es tan interesante, pero la que tú dices sí es más interesante, que cuando entramos a escuchar las experiencias de otros, no para quejarnos, sino para entender que existen diferentes puntos de vista, que lo que yo viví desde este lugar, tú lo viviste desde otro lugar y te apropiaste de una experiencia, de un sentir diferente. Uno dice, ay, bueno, no somos tan diferentes, no somos tan opuestas, nos podemos parecer, lo que tú hiciste de pronto me sirve a mí hoy, o también llegamos a la misma conclusión y eso es mucho más nutritivo y ahí eso te ayuda a colocarte en un lugar en donde tú sabes que tú sí puedes empezar a decidir cómo desarrollar como ese concepto de ser mujer, ¿no? Sí, fíjate que acabas de decir, eso es bien interesante porque además de poder llegar a nuevos conceptos, hay un libro, el de mujeres que, creo es Mujeres que corren con Con los lobos, lobos, ajá. y que su autora Clarisa Pincola dice algo, hace referencia a este mundo en el que vivimos actualmente las mujeres que vamos tan rápido y es como si estuviéramos obligadas a estar al 100% para todos en todo momento y este torbellino nos está alejando de nosotras. Y si no tienes oportunidad de estar contigo, no puedes decidir quién quieres ser y cómo quieres ejercer tu rol de mujer, porque hablábamos de romantizar, ¿no? Y por ejemplo, antes era ser mujeres, vas a tener hijos, te vas a casar, vas a ser abuelitas. ¿Y quién dijo hoy que no puedo ser una científica que me gusta meterme en cavernas y nunca me quiero casar y soy feliz soltera? Y puede ser una gran mujer, ¿sabes? Y estamos en un momento crucial en el que las mujeres creo que estamos empezando a tener el gran reto. Y el gran reto es el asumir con conciencia lo que sí queremos, porque ya no vamos a poderle decir a alguien más, es que él me hizo, ella me traicionó, él me abandonó. Y eso cuesta mucho trabajo, porque como te decía, el tema del dinero, por ejemplo, cuando nunca te han enseñado a cobrar, te ha pasado, Sí, probablemente, ahorita sí. me cuentas, pero por ejemplo, yo cobrar, yo el trabajo lo regalaba, porque yo decía, cualquiera lo puede hacer. No, ¿cómo voy a, ay, cómo voy a cobrar? Eso es mala onda. No, ¿cómo lo voy a pedir para la gasolina? No, hoy tienes que reconocer lo que eres, lo que tienes, lo que aportas tú, no el resto. No hay lo Una que fórmula, un deber no hay ser. una fórmula, ajá. Es lo que tú estás aportando a tu entorno y desde ese lugar apropiarte de tu autonomía, acceder a tu sabiduría y elegir quién sí quieres ser ahora, lo cual no quiere decir que es el lugar de donde ya no te vas a poder mover. No, si el día de mañana necesitas moverte de ahí porque este ya no está cómodo, puedes volverlo a hacer. Y es algo maravilloso que creo que todas las mujeres este 8 de marzo, este mes que es el mes de las mujeres, debemos promover que sepan, que lo reflexionen, el conocerse para que ellas decidan a dónde, cómo, cuándo y con quién quieren ejercer su feminidad. De acuerdo. Y ahí hay una cosa que me llega en este momento y es desde ahí, desde encontrar el lugar en donde uno se quiere mover, cómo quiere hacerlo, no porque deba ser de una determinada manera. Y lo otro es que no nos llevemos a ponernos en guerra con, con ese masculino, ¿no? Porque muchas veces es yo soy mujer, pero entonces es que yo tengo unos derechos porque históricamente a mí se me ha venido eh, no permitiendo tal cosa. Y entonces la presión que ejerce el masculino ahora me permite pararme en este lugar y generar una guerra con esta energía o con este tipo de personas, hombres o energía masculina, como quieran llamarlo. Pero es más como
yo también todos estamos en un lugar, y lo hablábamos hoy, en un lugar en donde vivimos bajo unas exigencias, ¿sí? Tanto hombres como mujeres, sean familiares, sean culturales, sociales, empresariales, o sea, hay como siempre un entorno que nos va diciendo muy por debajo ahí, esto es lo que debes hacer si eres X, esto es lo que debes Debe hacer ser. si eres Y, exacto. Y creo que ahí es esta experimentación que se nos permite en la vida, es esa responsabilidad que yo puedo asumir para decir, esto es lo que a mí me parece que debo hacer, quiero experimentarlo y desde ahí encuentro un lugar y digo, bueno, tal vez sí me gusta ser de esta manera, pero no tanto hacia acá, es un poquito más hacia acá y voy encontrando de alguna manera como mi receta para ser mujer, pues en el caso de los hombres será ser hombre o ser lo que quiero ser, básicamente. Y desde ahí sí configuro como ese significado que creo que es muy personal, el significado de ser mujer es muy personal. Le acabas de dar, así no encontraba yo como la palabra con qué significa ser mujer, y sí, es algo muy personal, es muy personal. Habrá para la que sea el maquillaje y arreglarse, habrá otra que para ella lo que sea mujer sea su maternidad, habrá la que sea, no sé, hacer Liderar su propio deporte, proyecto de y, negocio. y se vale. Y también se vale tener todos estos aspectos una sola mujer. Y creo que le acabas de dar al mero clavo y me viene a la mente, André, hace unas semanas hablaba con una amiga sobre el tema de la violencia hacia Ujú. la mujer. Y me decía, es que esto está gravísimo y sí es cierto, el patriarcado. Y ahorita que mencionas este tema de la polarización, quienes nos escuchan por primera vez y no nos conocen, los invitamos a nuestras redes sociales. Andrea Suárez está así como Quinta Esencia en Instagram, en Facebook, y yo como Resonando con Janet Saldo. Vamos compartiendo información, ella de astrología y otros temas, porque es astróloga y mentora emocional, y yo sobre temas cuánticos y de conciencia. Soy terapeuta cuántica. Y hablamos mucho del tema de los espejos, ¿no? Y cuando yo escuchaba ese día a mi amiga, me fui a acostar tan triste porque decía, sí es cierto, está todo muy feo. O sea, ¿a qué hora hoy queman una mujer? Las matan tan feo, a las niñas las violan. Y en la noche, no sé si fue más dormida que despierta o más despierta que dormida, pero literal, fue como si alguien me explicara y me decía, lo estás viendo, lo están viendo porque es tiempo de sanarlo, porque esto siempre ha existido. Y es real, en alguna época a las brujas las quemaban, Ujú. Sí, así. ¿no? Y era un feminicidio, bueno, sí, porque ahora es el término que se utiliza, pero siempre ha estado. Pero era más como, no lo veo. Hoy estamos viendo tantas cosas para sanarlas, para Claro. que las podamos ver, ya no las normalizamos y desde tu persona decidir cómo ya no te vas a maltratar, cómo ya no te vas a juzgar, cómo ya no, y desde ese lugar poner límites sanos hacia afuera. Y creo que las mujeres hoy, ese es parte también de nuestro regalo y nuestra bendición Sí. en países como este, porque aún hay países a donde, por ejemplo, en Medio Oriente, donde todavía las mujeres no tienen derecho ni siquiera a tener placer sexual, siguen teniendo este tema de que les hacen su circuncisión de todo lo que son sus genitales, porque las mujeres no pueden tener placer sexual. De acuerdo. Entonces, hoy las mujeres que sí estamos en culturas a donde ya se está abriendo todo esto mucho más, sí tenemos la gran responsabilidad de empezar a hacernos responsables de nosotras. Y que esa responsabilidad también acarrea el tema de no utilizar la culpa o lo que pudo haber sucedido en un pasado
con esa energía, con ese masculino, para que a mí me dé el derecho de ser o de recriminar o de poder ponerme en una situación de poder, ¿sí? Porque fíjate que lo estamos viendo hoy. Y hoy lo hablaba con mi esposo, que le preguntábamos, bueno, así como nosotras sentimos que hay presiones de nuestro lado, ¿cuáles presiones sienten ustedes? Y me decía, es que ahora no le puedes decir a alguien, oye, ¿cómo estás de bonito? Porque eso puede llegar a decir, es un acoso, me está faltando el respeto y claro, obviamente como en todo, habrá los que son pasados y ese tipo de piropos tengan otro trasfondo y otro significado, pero ya incluso ellos se están previniendo de poder decir amablemente un piropo, un comentario, porque no, porque es que las podemos estar ofendiendo, las podemos estar llevando a un lugar en donde no es. Y creo que ese tipo de polarizaciones, o sea, llevarnos a los extremos, vuelven y otra vez generan otro tipo de reglas, otro tipo de restricciones, otro tipo de deberes ser, que vuelven y nos llevan a encasillarnos, a simplemente no dejar que cada uno vaya buscando su lugar, sino que tienes que estar parado en este punto y si no, no perteneces y no puedes hacer. Sí, claro. Fíjate que ahorita que dices eso, me acuerdo tanto de mi hijo cuando hace muchos años, ya va a cumplir el 30. Él tendría en aquella época 15 años y sacaron una versión de Blancanieves. Sí, A Blancanieves encerraba al príncipe en la casa de los enanos y le decía, tú te quedas aquí porque yo me puedo defender sola. Y ella salía a agarrarse ahí a espadazos con la bruja malvada. Y cuando salimos me dice mi hijo, no me gustó esta película porque las mujeres se empeñan cada vez más en hacernos vernos como unos tontos, porque ellas se pueden, porque ustedes se pueden defender solas. Y sí, hoy creo que parte de nuestra tranquilidad, y ojo, es un programa para las mujeres, es caer en cuenta de todo esto para que por nuestra tranquilidad, porque tenemos hijos, papás, hermanos, amigos, todos podamos tener una convivencia armoniosa, sana, respetuosa. Y eso solo podemos hacer si nos conocemos y si estamos parados en el lugar de yo decido quién quiero ser. de acuerdo. Y desde ese lugar le doy permiso al que esté enfrente de mí, que sea como quiera ser, siempre en un marco de respeto, De acuerdo, de ¿no? acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues bueno, Janet, ya vamos un tiempo aquí. Eh, Creo que en conclusión un poco es este rol de mujer o este significado que queremos darle a la mujer en el día, precisamente en el Día Mundial de la Mujer es encuentra tu receta, encuentra tu modo de moverte dentro de el ser mujer, dentro de esa energía que puede incluso llegar a sanar cosas que no se dieron en un pasado familiar, en un pasado cultural, y empoderarse de esa energía para que construyamos entre todas. La idea es que construyamos, no destruyamos, que sintamos que una palabra que me gusta mucho que utilizas, Janet, es la sonoridad, ¿no? Eh, Esta capacidad de encontrarnos y de con esa unión generar más cosas. Y eso es lo que queremos que se lleven hoy. Un poco, todas hemos pasado por diferentes situaciones que nos han mostrado qué es lo que más funciona para cada uno y dependiendo de eso hemos tomado decisiones. Somos totalmente responsables de esas decisiones y hoy somos esta mujer que somos gracias a esas experiencias y no necesariamente estamos dentro de lo que debería ser el significado de ser una buena mujer o una mujer en toda la extensión de la palabra. Así es, y fíjate que bueno, yo concluiría diciéndole a todas las mujeres que nos ven, que nos escuchan, a los hombres que nos ven y que nos escuchan, a que dejemos de meterle tanta razón
a Sí. cosas que son tan, como decía Andrea, personales. Los hombres no son los hombres, las mujeres no son las mujeres, no, sino que nos vayamos viendo como seres humanos y desde ese lugar respetándonos nuestras particularidades, nuestras cosas tan únicas que tenemos cada uno, en este afán de querer encontrar esa perfección del modelo en cada época, Mm. incluso dejamos de lado lo que a nosotras nos hacen especial. Entonces, reconecten con su feminidad, lo cual no quiere decir más allá que estén en paz con esa energía femenina, con esa energía de la nutrición, nútranse, un apapacho, cuídense, disfruten, sientan placer, hagan lo que les dibujar, cantar, bailar, lo que les guste. Y bueno, su energía masculina, intégrenla también. En la medida que podamos integrar las dos, la energía masculina de la acción, de yo voy por La eso, decisión. quiero, en la medida en que podamos nosotras complementarnos y encontrar ese equilibrio en nosotras mismas, vamos a poder ver más reflejado afuera todo esto y vamos a hacer de este mundo un lugar mucho más bonito y placentero para vivir, André. Ay, así es, me encanta. Así que a disfrutarse, a buscar qué es lo que nos gusta, nos mueve, disfrutamos y desde ahí construimos. Me encanta. Así es. Y bueno, ya saben, en nuestras redes sociales, Andrea Suárez como Quintesencia y yo como Resonando con Janet Saldo. Síganos para que pues vayan conociendo más información. Si ya nos siguen, muchas gracias. Compartan, comenten y vamos a crear de este nuevo espacio que estamos tan íntimamente poniendo aquí para ti, pues un nuevo lugarcito, un rinconcito para venir y platicar de esos temas que a veces afuera no encontramos con quién hablar porque lo que queremos es salirnos y escuchar nuevos puntos de vista. Vamos a seguir rompiendo paradigmas. Así es, así es. Nos vemos en un mes con otro nuevo episodio de Transformando Paradigmas. Bye, mi Janet. Cuídate mucho.